Ahora le voy a dar la palabra a nuestra amiga Angelina, solo que ella viene representando a Educación Especial Más y nos va a hablar de diversidad familiar y cuidados, experiencias de madres con discapacidad en la crianza de hijos con discapacidad. Adelante. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Angelina Silveira. Es un honor, un gusto estar aquí con ustedes. Soy una mujer de 39 años, traigo el cabello recogido en coleta y termino en una trenza, uso una gabardina color camello y un suéter verde. Y muchos se preguntarán y me ven por qué hago esto. Y es que si empezamos a hablar de accesibilidad, contamos con nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, pero también estamos transmitiendo el día de hoy y seguramente habrá alguna persona con baja visión o alguna persona ciega y por eso hago mi descripción. Y por eso normalmente en mis ponencias no suelo usar presentaciones para no ocupar el 90% de mi ponencia en hacer la descripción gráfica. No quería dejar pasar esta oportunidad para mencionar esto, porque estamos aquí abriendo espacios a la accesibilidad. Y bueno, el tema que vengo a narrar y a platicar y a compartir con ustedes el día de hoy es un tema que nos lleva a pensar fuera de la caja. Porque cuando hablamos de cuidados, inmediatamente pensamos, como bien lo decía Angélica, en mujeres. Y cuando hablamos de cuidados, inmediatamente hablamos de mujeres ejerciendo este trabajo con sus hijos con discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de aquellas mujeres con discapacidad ejerciendo el labor de crianza? Mujeres usuarias de silla de ruedas, mujeres sordas, mujeres ciegas o con alguna baja visión, mujeres que viven con alguna situación cognitiva o psicosocial. Si se fijan, ahí les quedamos mucho a deber y ahí la situación cambia mucho. Hablamos de familias reconstruidas, de familias homoparentales, de familias monoparentales, de familia extendida. Pero ¿qué pasa cuando la discapacidad aparece desde la persona que ejerce el cuidado? Y entonces cuando todas estas barreras a las que hemos estado platicando hoy, que bien mencionaba Ángela y mencionaban Angélica, barreras de accesibilidad, barreras actitudinales que mencionaba Marta, ¿qué pasa cuando esto se duplica o se triplica? Ya sea que la mamá viva con una discapacidad en la crianza de hijos que no viven con ella, o cuando son mamás que viven con alguna discapacidad, ya sea de nacimiento o adquirida, ejerciendo la crianza. Y entonces ahí las labores de cuidado tienen otros matices. Y entonces ahí el derecho a cuidar y ser cuidado tiene una doble carga. Y entonces ahí, si se fijan, toda esta maternidad perfecta de la cual nos hacen partícipes porque así la sociedad nos lo vende y así la sociedad nos lo exige, toma otras contiendas. Y lo digo así como contiendas, porque si bien la maternidad perfecta no existe en una sociedad en donde te piden que críes como si no trabajaras o como si no tuvieras una vida y que vivas esa vida trabajando como si no criaras, pues tenemos muchas polémicas alrededor. Existe la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que obviamente nos hablan de que las personas con discapacidad tienen derechos sexuales y reproductivos, derechos a formar y ser parte de una familia, derechos a ejercer la maternidad o la paternidad y derechos y ajustes para que lo vivan de manera plena. Y yo les invito a reflexionar. ¿Cuántos de estos realmente ocurren? ¿O se quedan en un papel? ¿O se quedan esperando a que verdaderamente sucedan? ¿Cuántas personas que viven con una discapacidad se enfrentan al burnout, que es este cansancio a las altas demandas? ¿Qué sucede cuando la ruleta es doble? ¿Qué sucede cuando es una madre con discapacidad de un hijo con discapacidad? ¿Cuántas veces incluso esas mamás se enteran de su diagnóstico una vez que reciben el diagnóstico de sus hijos? Pasa mucho en el autismo, en el cual reciben el diagnóstico de sus hijos, pero de pronto les empiezan a caer muchos veintes de, híjole, yo también, a mí también me pasa, yo también lo viví, yo también viví esta discriminación, esta falta de accesibilidad, esta falta de ajustes cuando era niña. Ah, porque los antecedentes heredofamiliares están presentes desde siempre, pero a lo mejor los matices o la manera en la que se llevaba a cabo el diagnóstico no era tan buena como lo es ahora, sí, tan real como lo es ahora, porque no quiere decir que ahora haya más diagnóstico o que haya un sobrediagnóstico, quiere decir que hay mejores protocolos. Entonces,
Estas son cosas que suceden y son cuidados bidireccionales. ¿Y qué necesitamos? Pues obviamente una red de apoyos. Necesitamos obviamente que las políticas públicas nos garanticen que estas situaciones se van a cubrir. Ya nos dieron cátedra tanto Ángela como Angélica y los que saben de cuidados, de todas las experiencias en las barreras a las que se enfrentan, en la falta de ajustes, que se llaman ajustes razonables, pero que yo siempre he pensado que de razonables no tienen nada. Pero estos ajustes, en la falta de una red de apoyo, quien nos está escuchando, ya sea desde en línea o los aquí presentes, ¿cuántos de aquí son mamás? ¿Y cuántas de aquí tienen redes de apoyo? ¿Y cuántas de ustedes se enfrentan a la soledad de criar de pronto con o sin pareja? Porque a veces está la pareja presente, pero desafortunadamente nuestra cultura todavía no los involucra. Todavía no hay una corresponsabilidad en el cuidado. Y lo mencionaba bien Angélica, hay papás ausentes porque huyen antes o después de enterarse del diagnóstico, pero también hay papás presentes que huyen a la carga de corresponsabilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo se va sumando y todo se va acentuando. Y no podemos perder de vista que también existen situaciones de personas con discapacidad que son madres sin querer serlo, víctimas de una violación. Es el caso de chica, tengo casos cercanos de niñas, de una niña con síndrome, bueno, sí, sí es una niña, una adolescente con síndrome de Down que es mamá a los 16 años, producto de una violación. Y entonces, ¿qué pasa ahí con la maternidad y qué pasa con la diversidad familiar? Se fijan cómo hay situaciones en donde va más allá que hablar solo de cuidados. Se fijan cómo hay situaciones en las que tenemos que resaltar esta corresponsabilidad no solamente con la pareja, sino esta corresponsabilidad social, esta corresponsabilidad gubernamental, esta corresponsabilidad en donde hacen falta abrir muchos caminos, en donde hacen falta no solamente redes de apoyo para la maternidad, redes de corresponsabilidad. Y como bien lo mencionaba Ángela, hacen falta espacios donde el trabajo de cuidados recaiga en personas que lo desarrollen de manera profesional y que no sean que no haya una barrera económica, porque desafortunadamente es caro, se encarece. Y si nosotros nos ponemos a pensar en que una mamá que ejerce el trabajo de cuidados, normalmente cuando hablamos de discapacidad de un nivel de apoyo amplio, la ejerce 24/7 los 365 días del año. Imaginen o piensen en una persona que requiere apoyo para su aseo, que usa pañal, que requiere apoyo, como decía Ángela, no solamente para alimentarse, sino para el cuchareo, o que se alimenta por medio de una sonda gástrica, que tiene una movilidad reducida o muy reducida, que vive con osteogénesis imperfecta, que a lo mejor son que son los huesos de cristal, no a lo mejor que son los huesos de cristal. Imagínense andar en una silla de ruedas por estas banquetas que nos mostró Ángela. Qué difícil, qué complejo, pero no nos podemos quedar ahí en la dificultad y en la complejidad, nos tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en el cómo sí. Tenemos que pensar en qué necesitamos para que estas familias, estas mamás que se reúnen en el patio a intercambiar sus productos, puedan tener un trabajo que les dé seguridad social, un trabajo que les dé todos los requerimientos que se necesitan. Y es que el trabajo de cuidados representa el 33.23, me parece, espero no estar dándome los datos duros, pero representa un amplio porcentaje del Producto Interno Bruto y nadie lo ve y nadie lo valora y nadie lo remunera. Entonces, hace falta abrir nuestros esquemas hacia estos caminos y hace falta, y ojalá Ángela y los compañeros de Ángela hagan más estudios, más análisis, más proyecciones, porque hacen falta muchas cuestiones cuando hablamos de cuidados y discapacidad. Y por supuesto que necesitamos también profesionales sensibles. No solamente necesitamos que el gobierno se haga cargo de garantizar la salud pública, y me refiero a salud física, pero también a salud mental y emocional. Necesitamos profesionales sensibles, profesionales que, como bien lo decían, no llegue la jovencita a tener su parto y el doctor, lejos de preguntar cómo se siente, dice, señora, ¿por qué no la castró? Porque esa fue la palabra, ni siquiera es la palabra correcta, refiriéndose a por qué no realizó una esterilización en tiempo y forma, evitando esta situación. No es que, ¿por qué no concientizamos a la sociedad y por qué no acabamos con los abusos, los acosos, la violencia sexual y las violaciones?
hay mucho margen de acción. Estamos con una deuda gigante. Y algo que me preocupa también es, bueno, ¿por qué no están estas mamás hablando de estos temas? ¿Por qué no están aquí frente a este micrófono hablando de lo que viven al ser mujeres con discapacidad criando o al ser niñas, jóvenes que están ejerciendo una maternidad sin quererlo? Porque están cuidando, porque están realizando el trabajo de cuidados, porque trasladarse es complicado, porque abrir espacios y llegar aquí es complicado. Por eso me tomo el enorme atrevimiento de hablar por y para ellas, de levantar la voz en busca de estos recursos, de estas políticas públicas y de la garantía de los derechos humanos que les estamos como sociedad, como país, como mundo quedando a deber. Porque bueno, hablamos de México porque es lo que conocemos y hay países que tienen muchos mejores recursos. Sin embargo, la deuda es grande. Todavía no existen o no hay en pocos países en el mundo existen estos casas de cuidado de día o espacios de cuidado de día en donde es el gobierno quien se encarga de dar estos servicios a las personas que así lo requieren. Y no podemos perder de vista, santo Dios, no podemos perder de vista que hablar de diversidad familiar es hablar de riqueza social. Piénsenlo, de verdad piénsenlo. No podemos dejar o quitar la mirada de que hablar de cuidado no es hablar de mujer. Hablar de cuidado es hablar de corresponsabilidad colectiva. Urgen, urgen, urgen políticas públicas y urge el derecho al cuidado desde una visión transversal e interseccional. Muchísimas gracias.